36. Está viejo, viejo. Sí. 38. 33. 34. ¿Y cuántos años tiene tu papá? Papá. ¿Mm? Papá. No, si el papá no está trabajando. ¿Cuántos años tiene? Papá. Ya. Yo creo que unos 30 centímetros. 30 centímetros. Sí. ¿Y cuántos son 30 centímetros para ti? Muy alto. Muy alto, ya. Mide harto, la verdad. 1,65 m. Florencia, ¿cuánto mide tu papá? Papá. El papá, ya. ¿Y cuánto mide? 5 pies y algo. ¿Tú sabes cuánto mide tu papá? Llega hasta acá. Puede crear aplicaciones o escribe cosas informáticas. De informática. Ah, ya. Un buen vendedor de frutos secos. Ah, es un buen vendedor de frutos secos. Muy bien. Ya. ¿Qué hace tu papá en su trabajo? Papá. Haz así. Ah, ya. Él trabaja en repuestos de autos. Predica. Y es un profesor. ¿Qué hace tu papá, John? Bueno, Trabaja con las verduras y entregar frutas. Mi papá trabaja en el cine. ¿y qué hace tu papá en el trabajo? Hacer reuniones, trabaja todo lo que le mandan sus jefes. Igual que la última vez que fuimos al Cubo Café, mi mamá y yo nos olvidamos, pero el jefe de mi papá con su otro jefe fueron primero, pero nosotros nos olvidamos un poco. Entonces llegamos lo más rápido que pudimos. Quererme mucho. ¿Eso lo hace bien? Sí. Ya. Sabe bien jugar conmigo, jugar a las imaginaciones y jugar en el notebook y hacer cositas en el notebook. ¿Por qué amas a tu papá? Porque es muy lindo. Es muy lindo y yo lo amo demasiado como la mamá. ¿Y por qué aman al papá? Porque nos ama y nos cuida. ¿Qué sabe hacer bien tu papá? Chico. ¿Chico? Ya. ¿Por qué amas a tu papá? ¿No sabes por qué lo amas? ¿Ah? Papá, ya, papá. Amo mucho a mi papi porque es muy amoroso. Trabaja en el Phoenix y me cuida bien. Hasta hace cosas bien mi papá. Me da regalos, juega conmigo. Muchas cosas. Y esto fue porque yo lo amo tanto. ¿Y tú sabes qué es lo que más le gusta hacer? Ejercicio y comer. Bueno, ¿qué sabe hacer bien su papá? Nos hace reír. Asado. Muy bien. Y también porque lo amo mucho, porque él juega conmigo, él me enseña de todo y a él lo quiero mucho. ¿Tú sabes lo que más le gusta hacer a tu papá? Hacer deporte y comer. Que la pase muy bien y que disfrute el regalo que le voy a mandar. ¿Alguna otra cosita? No. ¿No? ¿Un beso? Sí. Muy bien, adiós. Quisiera decir que cierre los ojos para una sorpresa sorprendente. ¿Qué más? Le quiero decir que yo lo amo mucho
algo a veces. ¿Te gustaría decirle algo en el Día del Padre? Que lo amo. ¿Eso nomás? Sí. Ok. Que tenga un feliz día del padre y que lo amamos mucho. ¡Y vende mucho! Eso. ¡Feliz día del papá! ¿Qué más? ¡Feliz amor! De la familia Valenzuela. Camila, Daniela y Claudia. Y le quiero decir a mi papá en el feliz día que lo amo mucho y que no se contagie. Yo quiero a mi papá, le quiero enviar muchos besitos desde aquí. Que está trabajando y que no se contagie. ¿Qué le dirías en el Día del Papá? Yo le diría del día del papá que lo amo mucho, que es feliz que sea su día. ¿Te gustaría decirle algo en el Día del Padre? Sí, que lo quiero mucho. Día. Happy Father's Day! ¡Happy Father's Day! Papá. ¿Ya? ¿Y qué le quieres decir este día a tu papá? Dile que lo amas. Dile Papá. que lo amas, dile. ¿Te gustaría decirle algo por el Día del Padre? Sí. ¿Qué cosa, hija? Un corazón. Un corazón. ¿A verlo? Ya. Bienvenidos a Iglesia Viva. Esperamos que hayan disfrutado el video que tuvimos para el Día del Padre y queremos aprovechar de felicitar a todos los padres en este día. Les celebramos y les honramos y estamos agradecidos que han tomado la decisión de servirle a Dios y poder llevar a su familia en el camino del Señor. Así que hoy día seguramente, como es el Día del Padre, es un día de mucha emoción, de compartir con la familia, quizás en este momento a distancia, pero no podemos negar el rol fundamental que tiene el Padre en nuestra sociedad. Lamentablemente hay una imagen distorsionada de lo que es el padre o de quién es un padre. Hoy en día tenemos la imagen de un padre ausente, ¿no? Que nunca estuvo o quizás estuvo pero no estuvo emocionalmente, o el padre abusador o del padre incapaz emocionalmente de apoyar a sus hijos, a su familia. Son imágenes muchas veces distorsionadas y quizás muchos de nosotros, ustedes lo han vivido, pero no podemos negar, a pesar de una mala imagen que muchos de ustedes podrían haber tenido o percibido en la vida, no podemos negar el rol fundamental que tiene el padre, el rol de un protector, un rol de un fundamento, un pilar para la familia. Estaba leyendo justamente esta semana y vi que los que crecen sin el padre en el hogar son 4 veces más probables de vivir en la pobreza. Son 7 veces más probables si es una jovencita de tener un embarazo durante la adolescencia. Hay un mayor índice de problemas de comportamiento y de problemas emocionales para los que sufren de una ausencia de padre. Ahora, si tú creciste sin un padre en tu vida y lograste superar esta realidad, eres muy afortunado y en verdad una excepción a muchas veces lo que es lastimosamente la regla. Mi punto aquí no es estigmatizar esto,
solo destacar el rol fundamental que tiene el padre en la familia y en la sociedad. De hecho, si tú te encuentras con ese contraste, ¿no?, en que tuviste una mala experiencia o por todas las malas experiencias que has visto en otros, te cuesta pensar en Dios como un buen padre, la Biblia no niega el gran contraste que a veces existe entre el Padre terrenal y el Padre celestial. Mateo 7, 9 a 11 dice: ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre celestial dará buenos regalos a quienes le piden? Entonces la Biblia no niega la realidad que nosotros como padres terrenales, nosotros podemos fallar. Y yo siempre lo digo de esta forma: hay gerentes en un banco que han estafado a la gente, ¿no? Pero no por eso vas a dejar de depositar tu dinero en el banco, solo por el hecho que de repente hay gerentes o hay funcionarios del banco que no hacen bien su trabajo, ¿cierto? De la misma forma, solo por el hecho que hay malas experiencias o malos ejemplos, no significa que tenemos que dejar de depositar nuestra confianza en la paternidad, en el rol del padre. Todo lo contrario, nosotros hoy día queremos cambiar la imagen distorsionada de lo que es un padre para poder cumplir con el rol que Dios quiere que nosotros seamos como padres, o el rol que Dios quiere que tú entiendas de lo que es un padre, que es principalmente lo que vemos en la Biblia, un protector. Dios es esencialmente un Dios protector y nosotros debemos reconocer esto. Si somos padres, tratar de imitarlo, pero si no somos padres, podemos refugiarnos en el hecho de que Dios nos cuida. Me gustaría leer con ustedes Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39, que dice: ¿acaso hay algo que puede separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Quizás tú has pensado en estos días justamente eso. ¿Acaso ya no nos ama el Padre Celestial si tenemos problemas y aflicciones? Si estamos en cuarentena ya desde hace 3 meses, si me echaron del trabajo ya hace 1 mes y estamos con problemas, ¿acaso Dios dejó de amarme? De ninguna manera. Y justamente lo que este texto dice es que Dios sigue amándonos y no hay nada que pueda separarnos de su amor. Vean ahí abajito en versículo 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada, ni coronavirus, ni desempleo, ni problemas en el matrimonio, ni problemas con mi padre, con mi madre, con mis hijos, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta es una declaración fuertísima. Dios Padre nos ama y no hay nada que nos pueda separar de Él. Su amor es tan fuerte que Él tiene su mano sobre nosotros en medio de todas las circunstancias que nosotros vivimos. Entonces, hoy día me gustaría hacer un llamado a la acción para todos. Uno, para todos, hijos, hijas,
padres, madres, todos nosotros, me gustaría llamarnos a la acción, que nosotros podamos darnos cuenta del Padre Celestial que tenemos, quien nos cuida y su amor para nosotros jamás se separará de nosotros. Pero también es un llamado, como es el Día del Padre, ¿no? Es un llamado a la acción a los padres, a que seamos padres conforme al corazón de Dios. Que nosotros rompamos la imagen incorrecta, ¿no? de un padre abusador, negligente, un padre enojón, un padre que nunca estuvo presente, que nosotros podamos romper ese ciclo en nuestra vida, si así fue tu circunstancia, y que nosotros podamos estar presentes, tal como Jesús siempre está presente con nosotros. Y me gustaría ser bien práctico hoy día. Me gustaría darles algunos tips prácticos para que nosotros seamos los padres protectores que deberíamos ser. ¿De qué tenemos que proteger a nuestros hijos? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es protegerlos físicamente. Yo creo que esto se representa con la mano, ¿no? Y voy a ir explicando cómo cada cosa se representa con alguna imagen, ¿no? Tenemos que proteger a nuestros hijos físicamente y muchas veces nosotros pensamos que basta con eso, que si proveemos abrigo y alimento, un techo sobre su cabeza, que basta con eso, ¿no? Sin lugar de duda, hacer eso te haría mucho más responsable que un montón de otros padres ausentes en la vida. Pero no es solamente eso. No es solamente estar presente con esa imagen que pinta la Biblia del Señor con su mano extendida hacia nosotros. Nosotros tenemos que proteger a los nuestros ya físicamente del peligro, ¿no? No exponer a nuestros hijos a lugares precarios, no ponernos en lugar de riesgo. Hay que protegerlos físicamente, pero no solamente eso. Hay que protegerlos emocionalmente. Emocionalmente, esto se representa con la imagen del corazón. Entonces, como padres tenemos que proteger con la mano, pero también con el corazón. Y esto, en verdad, si somos sinceros, es lo que más cuesta a muchos padres. No solamente estar presente, proveyendo todo lo que necesitan en lo físico, sino también estar presentes emocionalmente. Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críanlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Es interesante porque generalmente en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia se refiere a los padres, se refiere a padre y madre. Pero aquí en este texto, en el griego, la palabra es pater. O sea, se refiere netamente a los padres, a los papás. Que el varón de la familia que tiene esa responsabilidad de cuidar y no provocar a sus hijos a la ira. De hecho, en la Reina Valera dice: no provoquéis a sus hijos. Porque muchas veces, tenemos que ser sinceros, somos buenos para provocarlos. Somos buenos para ser bien duros o para hacerles enojar, pero según lo que dice este texto, que yo no solamente tengo que cuidar con la mano, sino también con el corazón. Tengo que estar presente emocionalmente. Nuestras palabras marquen la vida de nuestros hijos. Lo que nosotros decimos, de alguna forma, sale como una palabra profética, para el bien o para el mal. Nosotros vamos determinando el futuro de ellos con las palabras que decimos. Proverbios 18:21 dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablen mucho cosecharán las consecuencias. Si nosotros somos muy sueltos en nuestra forma de hablar y decimos lo que sentimos en el momento, de repente vamos a decir cosas que
hacen daño a nuestros hijos. Y no nos damos cuenta que una palabra áspera puede producir un corazón áspero en nuestros hijos y en los demás. Yo leí un libro, y bueno, de hecho sigo leyéndolo, se llama Criando Niñas, escrito por el doctor Dobson, y habla de cómo es la crianza de niñas, ¿no? Y tengo otro que se llama Criando Niños. ¿Ya? Y estoy leyendo, tratando de aprender, porque en verdad es un misterio y es un rompecabezas ser padre y hacerlo bien. Pero una de las cosas que me marcó es que la cantidad de historias de personas, sobre todo mujeres, niñas que en su niñez su papá dijo una palabra fuerte o le criticó indebidamente frente a otros, y eso le marcó y produjo una imagen muy baja de sí misma toda su vida. Entonces tengamos cuidado que no protejamos solamente con la mano, sino también el corazón. Pero también lo tercero que tenemos que hacer para proteger a nuestros hijos es mentalmente. Y con esto se representa con la imagen de los ojos. ¿Por qué los ojos? Porque las imágenes que nosotros tenemos, justamente estamos en esta serie imagen, las imágenes que tenemos en la vida son el resultado de nuestras experiencias, de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido. Y esas experiencias forman en nosotros lo que es la imagen de un padre, forman en nosotros lo que es la imagen de una familia, lo que es la imagen de la vida. Y esas imágenes que nosotros vamos percibiendo desde chico se convierten en el patrón con el cual interpretamos al mundo. Entonces, cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos ven y lo que observen, sobre todo lo que observen en nosotros. Hay que tener mucho cuidado, no solamente protegerles físicamente, emocionalmente, también mentalmente, lo que ven, lo que observen, lo que escuchen, la interacción con mamá y papá, la interacción que observen en nosotros. Miren el gran ejemplo que nosotros tenemos, el amor, según lo que dijo en Romanos 8, que el amor de Dios ha sido revelado en Cristo Jesús. Si miramos a Cristo, vemos no solamente nuestro Señor, sino un ejemplo a seguir. Entonces, tengamos cuidado con lo que permitimos que entre a la vida de nuestros hijos. Pero también hay otra cosa que debemos cuidar a nuestros hijos. Tenemos que protegerles de la necedad. Protegerles de la necedad. Y esto se representa con la imagen de los pies. En Proverbios 22:15 dice: el corazón del muchacho está lleno de necedad. Ahora, cuando yo tenía 15 años, yo hubiera reído en la cara de mi papá si me hubiera citado este versículo bíblico, porque yo me creía muy inteligente, como todos nosotros de repente cuando somos más jóvenes. Creemos que sabemos todo, pero dice la palabra que el corazón del muchacho está lleno, está ligado a la necedad. Tendemos a tomar decisiones muy necias cuando jóvenes. Yo me incluyo, yo observo ahora mirando hacia atrás mi vida cuando joven, y yo sé que yo fui bien necio, hay que decir la verdad, que tomé decisiones muy malas y incorrectas, y cuánto necesitaba de repente que mi papá me agarrara por el pelo y me corrigiera de repente con una palabra sabia, con una palabra de corrección en mi vida. De repente lo hacía, pero yo pienso, ojalá que hubiera escuchado más. Quizás hubiera evitado un montón de problemas, ¿no? Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre.
Y yo creo que tenemos que darnos cuenta que puedes adquirir sabiduría de dos formas: por un mentor o por el dolor. Y yo les animo que guíen a sus hijos como mentores, porque aprender sabiduría por el dolor no es lo más divertido y muchas veces trae consecuencias. Como padres tenemos que ser mentores a nuestros hijos con la sabiduría. La sabiduría es un guardaespaldas para evitar el mal. Jesús es interesante porque nosotros, como cuando estamos aprendiendo a caminar en nuestra fe, de repente pensamos en el cristianismo como reglas, el bien y el mal, es blanco y negro. No estoy negando el hecho que existe el bien y el mal de ninguna manera, pero Jesús no solamente habló lo que era incorrecto y lo que era incorrecto y correcto, Jesús también habló de ser prudentes. Él dijo que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca y que el hombre necio edificó su casa sobre la arena. Él habló mucho más sobre la prudencia y su aplicación en la vida que lo que era el bien y el mal. Porque no es porque se excluyen, es porque si tú eres sabio, la sabiduría y la prudencia te puede ayudar a evitar un montón de problemas en la vida. Entonces tenemos que influir y proteger a nuestros hijos de la necedad que se representa con los pies, de dónde van a andar y qué van a hacer. Pero por último tenemos que proteger a nuestros hijos de las voces de influencia que hay en el mundo. Y con esto se representa con los oídos, las voces que están llamando la atención de nuestros hijos. Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Hoy hay miles de voces que quieren ser más fuertes que la tuya. Hoy día hay miles de voces que quieren distraerte de escuchar tu Padre Celestial. Y si es así contigo y conmigo, cuánto más con nuestros hijos que no tienen tanta experiencia en la vida. Los amigos siempre van a querer ser una voz de influencia en ellos. Entonces, ayúdales a elegir bien sus amigos. Las redes sociales hoy día también es una voz de influencia, ¿no? De ninguna manera no estoy predicando en contra de las redes sociales, porque gracias a eso hoy día tenemos comunicación como Iglesia Viva y podemos transmitirles mensajes y podemos enviar devocionales durante la semana, los martes de motivación y los avisos de la iglesia por Instagram. Gracias a Dios por eso, pero sí me gustaría decirles que hay muchas voces de influencia que pueden arrastrar y guiar a sus hijos quizás en un camino que no es lo mejor para sus vidas. Ahora, esto quizás puede sonar un poco estricto, y ¿saben qué? Quizás es yo con mis hijos y sobre todo con mi hija que ya tiene 10 años, estamos siendo un poco más estrictos en el tema de las redes sociales. Quisiera tener una cuenta de todo, ¿no? De Instagram, TikTok y Facebook y todas las cosas en la vida, pero nosotros somos muy cuidadosos en entrar a ese mundo porque, pero sin dejar de lado el amor. El tema no es ser estricto. Muchas veces las personas piensan que por ser estrictos vamos a producir rebelión en los niños. Y es verdad que los niños siempre van a rebelarse en algún momento. Pero la ley sin amor produce rebelión. O sea, una regla sin una relación entre medios siempre va a producir rebelión. Pero si tú tienes una cantidad igual de amor que lo que es el ser estricto, eso debería evitar un montón de problemas. O por lo menos ellos saben, si estás siendo estrictos, es porque tú los amas. Aún así,
Eso no va a evitar una pataleta de repente o un problema, pero como padres tenemos que protegerles de las muchas voces que quieren llamarles la atención. Quizás esto suena drástico, pero es una estadística fuerte que la mayoría de los casos de trata, del tráfico humano, comienzan con las redes sociales. Porque hay personas que son malvadas. Tú y yo considero que quizás somos buenas personas. Amamos a Dios y estamos tratando de instruir a nuestros hijos, pero hay personas que son malvadas y andan cazando, buscando oportunidades para aprovechar. Y ha sido comprobado que en muchos casos de la trata, del tráfico humano, comienzan por las redes sociales. Que tu voz sea más fuerte que las voces que hablan a nuestros hijos. Hay una frase que yo utilizo mucho y lo uso con mis propios hijos. Yo siempre les digo, no te metes con mi hijo. Lo que pasa, mis hijos de repente cuando se enojen dicen, soy el peor niño del mundo. O soy la peor. Y no sé de dónde sacaron eso, pero es cuando están enojados y yo les corrijo o les reto de repente, dicen, soy el peor de todos. Y a mí me molesta y yo les digo, hey, estás hablando de mi hijo. Estás hablando de lo que más quiero. Así que no te metes con mi hijo. Y se ríen. Y me puse a pensar un día de dónde aprendí esa frase, ¿no? No te metes con mis hijos. Y me puse a pensar que yo me acuerdo cuando tenía 12 años, andaba en un rodeo con mi padre, ¿ya? Mi padre el vaquero. Y justamente mi papá había ido a conversar con un amigo, yo quedé viendo el rodeo y de repente doy vuelta y me choqué con un tipo. El problema es que le hice sin querer botar la cerveza. Entonces el tipo se paró. Y un tipo de más o menos 2 metros, grande, musculoso, y él estaba muy enojado conmigo, empezó a gritarme y empezó a insultarme, y en verdad yo tenía 12 años, así que no sabía qué hacer, quedé paralizado ahí, y de la nada aparece mi papá. Y quizás no es la forma, no sé, más cristiana de manejar esta situación, pero mi papá se puso entre medio de mí y de este tipo y lo empujó. Yo les he hablado de mi papá en otros momentos que era bien peleador, así que lo amo, pero quizás en eso no siempre fue el mejor ejemplo de sus peleas. Pero él dijo algo en ese momento. Bueno, el tipo me miró, quedó en shock y me dijo a mí, oye, ¿tú siempre dejas que él te defienda? Y mi papá tomó su dedo y lo puso en el pecho de este tipo de 2 metros, que era más alto que mi propio papá, y le dijo, claro que sí, porque yo soy su papá, no te metes con mi hijo. Y lo empujó hacia atrás. Y quizás, como digo, no es el mejor ejemplo. Yo reconozco que nosotros no somos de repente los mejores ejemplos como debiéramos ser, pero eso me marcó. Me marcó ver a mi padre que se puso en medio del peligro, se puso a él mismo entre el peligro y entre mi persona, y me protegió de un peligro que podría venir. Y él dijo esa frase, no te metes con mi hijo. Y es una frase que yo creo que deberíamos empezar a implementar en la oración o implementar cuando hablamos de las influencias de la vida que pueden venir a nuestra familia. No te metes con mis hijos. Las influencias que quieren distraer a nuestros hijos y como influirles para el mal, nosotros tenemos que de alguna forma decirle a esas influencias, a los peligros, no te metes con mi hijo, es lo que más quiero, es mío. Entonces tenemos que empezar a orar y luchar
en la oración por nuestros hijos. Y quiero que tú entiendas algo hoy día, porque dije que era un llamado de acción, y un llamado a la acción, no solamente para los padres, sino para todos nosotros. Que Dios, por medio de Jesucristo, hoy día, al pecado, al enemigo y a la vida que quiere destruirnos de repente, Jesucristo se puso en medio y dijo: no te metes con mi hijo. Y si tú de repente te cuesta pensar en Dios como Padre, quiero que pienses en Jesucristo, quien, menospreciando la vergüenza que significaba la cruz, sufrió la cruz por nosotros. Y se puso en medio y nos reconcilió con el Padre. Y hoy día nosotros tenemos un Padre celestial que nos ama y que nos recibe como hijos suyos. Entonces recibe su amor en este día del Padre. Recuerda que tenemos un Padre celestial que nos ama. Pero también, como dije, como es el día del Padre, es un llamado a la acción a todos los padres. Que seamos un padre, o que seamos padres conforme al corazón de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias por tu presencia en nuestra vida. Muchas gracias que quizás no siempre hemos sido el mejor ejemplo, o quizás no tuvimos el mejor ejemplo de lo que es un padre. Pero sabemos que en ti, Señor, tenemos un Padre celestial que nos ama y que nos cuida. Y yo te pido, Señor, que tú rompas el paradigma que nosotros tenemos de lo que es un Padre, y que tú puedes reemplazar esa imagen con la imagen de un Dios Padre, con amor incondicional. Nos amó. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Les invito a que tomen un momento a cantar y adorar a Dios en esta mañana. Vengo ante ti, me pondré de rodillas, traigo todo mi ser, solo quiero encontrarte. Solo lo que me das, sé que me abrazarás tal como soy, y te cantaré a ti, solo a ti. Cantar, que conmueva el corazón del rey.